pongamos un momento de pie, levantes tus manos. Yo no sé si estás acostumbrado o no, pero no hay nada como decir: Dios, te adoro, te alabo, te bendigo, te exalto, te doy toda la gloria, toda la honra, Señor. A eso hemos venido. De eso se trata esto, Señor, de estar en tu presencia, de glorificar tu nombre. De eso se trata, Dios. Esto no es un estudio bíblico, esta no es una lección, esta es una experiencia personal contigo, Señor. Los que estamos aquí anhelamos, Señor y Dios, que tu precioso Espíritu Santo tome control de nuestras vidas. Rogamos, Señor, que sea saturada nuestra mente, nuestro corazón de tu presencia, que tu nombre sea glorificado. Tomamos autoridad, Señor, sobre todo aquello, Señor, que se opone a que el shalom tuyo, Señor, la paz, el bienestar, la salud, Señor y Dios, se asiente en nuestras vidas y nos guíe, Señor, y nos haga florecer y fructificar. En el poderoso nombre de Cristo Jesús declaramos sanidad y rompemos con toda enfermedad, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo declaramos que se rompe, Señor, todo pasado negativo, Señor, toda opresión, todo conflicto, Señor, todo caos. Cortamos las cabezas, Señor y Dios, de todo lo que produce malestar, y declaramos en el nombre de Jesús el shalom tuyo, la paz tuya, Señor, tu mano de bendición sobre nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, porque tú eres el príncipe de paz. A ti damos la gloria, la honra, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Puedes tomar tu lugar. Gloria a Dios. Estamos hablando y asentando con la palabra de Dios el shalom, que implica mucho más que paz, que mucho más que ausencia de conflicto, implica mucho más que estar las cosas meramente tranquilas. Hemos dicho que estamos hablando que cuando la Biblia nos habla del príncipe de paz, que cuando la palabra de Dios nos habla del Dios de paz, estamos hablando de algo muy profundo que realmente no puede ser traducido en una palabra. Veía más a detalle estas palabras con las que tendríamos que usar para traducir esta palabra, y veía lo que hemos dicho: paz, bienestar, salud, seguridad, prosperidad, restauración, armonía, florecimiento, deleite, belleza. Así que voltea al que está a tu lado y dile: yo veo más belleza en tu corazón, yo veo más belleza en tu persona, yo te veo más, en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Gloria al Señor, gloria a Dios. Estamos profundizando en esto de la palabra del Señor, estamos penetrando en algo sobrenatural, algo espiritual. Y en la palabra de Dios hemos estado viendo diferentes cosas. Hemos estado viendo acerca de cómo el fruto de labios es paz, cómo cuando el Señor nos manda y nos dice que nosotros, llegando a una casa, declaremos Shalom Aleichem, o Shalom, o la paz de Dios sobre el lugar, es mucho más que un saludo, y es realmente un decreto, una declaración que rompe con lo pasado negativo para iniciar una nueva realidad. Amén, hermano. Semana pasada estábamos oyendo el testimonio de los Arce, ¿verdad? Lo que está pasando en la casa de ellos. Esta es nuestra cuarta visita que hacemos, una más, y ya el grupo se va a abrir. Esta semana empiezan en 4 casas, y después de 4 semanas, pues esto va a ser como de 8, 10 casas más o menos, y así se va a ir multiplicando. Pero lo que voy es que ellos, que son relativamente nuevos en el Evangelio, nos estaban comentando cómo el ambiente de su casa, aún de entre sus niñas, ha cambiado notablemente. O sea, de una forma sobrenatural. Dice: no sabemos explicarlo realmente lo que está pasando, pero cuando vemos la armonía en nuestras niñas, cuando vemos la armonía en la casa, lo que está sucediendo es algo verdaderamente sobrenatural, porque estamos hablando que es más que un estudio bíblico, aunque aprendemos la palabra de Dios. Es más realmente que un grupo de relaciones, aunque nos relacionamos como familia, y cuando nos vemos aquí, pues como que más nos conocemos, ¿verdad?
Entonces podemos ver que Dios está operando algo en nuestra vida, y Dios está haciendo algo para llevarnos a esa dimensión. ¿Cuántos quieren la paz de Dios? Que yo veo, y es algo que para alguna gente es conflictivo, algunos que de repente para uno mismo podría ser, cuando uno piensa en que la Biblia nos habla de un pacto de paz, habla de pactos a lo largo de la Biblia, y yo me siento, la verdad, pues muy poca cosa para yo decir que yo voy a hacer un pacto con Dios. O sea, ¿quién soy yo para hacer un pacto? Es como que yo dijera, voy a hacer un pacto con el ejército de Estados Unidos de que ni él me ataque ni yo lo ataco. Pues así como que ¿de qué estás hablando, no? O sea, Dios es Dios, pero qué tremendo es pensar que Dios viene y nos dice, yo voy a hacer un pacto contigo. Wow, amén, hermano. Y ese pacto es de lo que yo quiero estar hablando. Yo quiero profundizar en esto, porque la palabra de Dios en Isaías 54, que veíamos la semana pasada, en el versículo 10 dice: los montes se moverán, podrán moverse, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Esto dice Dios, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dice Dios, el que tiene misericordia de ti. Ahora, esto es lo que Dios te dice a ti y a mí en el día de hoy. Dios dice, el pacto de mi paz no se quebrantará. Y podemos ir a lo largo de la palabra de Dios y darnos cuenta que está hablando de algo, como dice aquí, algo inquebrantable. O sea, Dios no es hoy sí, mañana no. Dios es firme. Dios nos encausa, Dios nos guía para que el pacto se haga una realidad. Estamos hablando de algo maravilloso. O sea, sería yo un grosero si yo dijera, Dios, vengo a hacer un pacto contigo. Pero sería yo más grosero si Dios viniendo y diciendo, Joel, voy a hacer un pacto contigo, yo dijera, no, yo no. Sería más grosero, porque Dios en su misericordia está haciendo un pacto con nosotros. Y venimos a la palabra de Dios y nos encontramos que, número uno, cuando hablamos de pacto estamos hablando de algo inquebrantable, y tenemos que penetrar en esa realidad, entrar en esa verdad. En la palabra de Dios encontramos diferentes pasajes, nos damos cuenta que hay una continuidad. Y el Señor Jesús, cuando Él resucita, se encuentra con los discípulos, y estos se encontraban, dice la Biblia, con miedo. Es lógico. O sea, hacía 2 días habían crucificado a su líder. Hacía 2 días habían matado a su líder. Las amenazas eran reales. Las amenazas eran verdaderamente: voy a extinguirte, te voy a deshacer, vengo en contra tuya. Eso de paz y de amor, y eso de amar a los romanos, y eso de perdonar 7 veces, no va con nosotros. La violencia estaba en contra de ellos. Ellos tenían miedo, dice la palabra de Dios. Esa noche del mismo día, del primer día de la semana, el Señor Jesús se presenta delante de ellos y les dice: Shalom Alechem, la paz sea a ustedes. Cuando ellos se dan cuenta, porque ven los agujeros en las manos y en el costado, dice la Biblia que se regocijan. ¿Qué sucede? Hay un cambio radical de miedo a gozo por la palabra del Señor. Pero no es un saludo, porque dice la Biblia que inmediatamente el Señor vuelve a decirles: paz a vosotros. El Señor habla de paz en nuestra vida, donde nosotros entramos en algo sobrenatural y las cosas empiezan a arreglarse. Amén. Las cosas empiezan a cambiar radicalmente, y encontramos de parte de Dios el deseo de Él. El mensaje de hoy yo le puse: su paz te guardará. Ahora, ¿por qué le puse así? Porque la Biblia dice en Filipenses 4:7, y a medida que veo, me doy cuenta cómo el mensaje de Dios a lo largo de la Escritura es traer paz. Cuando el Señor Jesucristo va a nacer, la Biblia dice, cuando es introducido en el mundo, los ángeles vienen con un mensaje y dicen: paz a la tierra, paz. Es a lo que venimos a traer shalom, el bienestar, la bendición. Esto es el evangelio, traer la bendición de Dios a nuestras vidas. Y nosotros encontramos que esta paz que Dios da, esta paz que viene de parte del Señor,
Nosotros tenemos que comprenderla y vivirla, porque si no, entonces lo que el Señor nos dice no opera lo que tiene que operar. El apóstol Pablo, habiendo vivido esta experiencia donde él dice: ni una cosa absolutamente, yo tengo mis ojos puestos en las cosas de arriba, en lo espiritual, en lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno y lo que se ve es temporal. Cuando él dice estas palabras, cuando él está hablando de esto, es porque él puede ver algo que le permite ser un vencedor. O sea, yo vendría y le diría a Pablo: ¿cómo puedes decir tú, Pablo, este eterno peso de gloria produce en nosotros esta leve tribulación momentánea? Fíjese lo que dice Pablo. Dice: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y nosotros podríamos decir: ¿a qué te refieres con esta leve tribulación momentánea? Y el apóstol Pablo dice: bueno, pues una vez me apedrearon casi hasta la muerte, otra vez estuve en naufragios, otra vez me metieron a la cárcel, pero cuando yo penetro en lo espiritual, yo digo: todo esto no me afecta, al revés, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Produce algo glorioso. Y eso es a donde Dios nos lleva, porque el apóstol Pablo escribe a la gente de Filipos y le dice: por nada, Dios me está dando un mensaje para ustedes, y dice: por nada estén afanosos. Pudiera ser que es el mensaje precisamente para alguien que está aquí. Y Dios habla y dice: por nada estés afanoso. Y luego dice: sea conocida tu petición delante de Dios en toda oración y ruego. Dios está diciendo: no te afanes por nada. Y uno dirá: pues está muy agradable esa frase, está muy motivacional, pero realmente ¿es posible llegar a un punto en que yo no me afane por nada? ¿Será factible que yo como persona diga: no hay absolutamente nada por lo cual yo me tenga que afanar? Absolutamente nada. Bueno, somos humanos, nosotros también nos afanamos, nos preocupamos, le fallamos a Dios y empezamos nosotros a justificarnos y dejamos de recibir la bendición de Dios. ¿Qué pasa? Que empezamos a decir: bueno, está bien, mira, los madianitas me están correteando, pero al menos tengo mis cuevas y tengo mis cavernas donde me escondo. Pero Dios dice: no, yo quiero que vayas a una dimensión en la que absolutamente nada te afana. Amén, hermano. Cuando nosotros vemos eso, hasta ahora, por eso me llama la atención, hasta ahora, estudiando, leyendo, fíjense cómo dice en Filipenses 4:7: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y luego dice algo: con acción de gracias. Yo siempre decía: pues simplemente quiere decir que decimos: Señor, te pido que me ayudes con A, B, C, creo que me vas a ayudar, gracias. Es lo que yo pensé. Yo siempre, por más de 40 años, pensé que a eso se refería, que al final, cuando yo pido algo, yo dé gracias, porque esta es una nueva cultura. ¿Por qué es una nueva cultura? Porque uno no pide gracias cuando pide, uno no da gracias cuando pide, uno da gracias cuando recibe. O sea, la cultura es: yo doy gracias cuando yo recibo, no doy gracias cuando yo pido. Pero aquí la Biblia dice que yo dé gracias cuando pide. Pero no, todavía más. Yo siempre pensé que era eso. O sea, eso para mí ya era un brinco, dar gracias cuando pides. Pero ahora Dios me revela que no se refiere a dar gracias, sino con acción de gracias. Con acción de gracias. Empiezo a buscar y digo: ¿qué es esto de con acción de gracias? ¿Cuál es el pacto que lleva a una persona a una paz? ¿Cómo Dios le da a una persona en el tiempo presente? ¿Cómo lo lleva a entender y hace que, porque uno puede recibir algo y no estar consciente que lo tiene? Voy a darles una historia. La Biblia dice que Dios habla de un hombre y dice: a este hombre, a esta persona, con él yo estableceré mi pacto. Esa persona se llamaba Fines. Fines era hijo de Eleazar,
y era nieto de Aarón, Aarón hermano de Moisés. O sea, Fines era la tercera generación, diríamos, es la raza joven que está aquí. Fines era la tercera generación porque era sobrino nieto de Moisés. ¿Ok? ¿Qué hizo Fines? ¿Qué hizo Fines? Porque uno podría de repente pensar, este es un mensaje normalmente para una persona mayor, pero yo creo que este es un mensaje para la persona más joven que esté en este lugar, como yo y como tú. Amén. O sea, estamos hablando de que Dios no se limita, pero sí creo que es importante entender que el pacto de paz, o sea, el bienestar y la prosperidad no es algo que va a empezar cuando acabes la carrera. El pacto de paz, de prosperidad, de salud, de bienestar, todo esto no es algo que va a empezar cuando tengas un buen trabajo. Es algo que empieza en el momento que Dios dice: yo hago pacto contigo ahora. Aparentemente todo no ha cambiado, pero Dios dice: yo hago un pacto, y en eso toda tu realidad cambia. Amén, hermano. Déjame te platico la historia. ¿Qué llevó a Dios a decirle al pueblo: yo hago un pacto de paz, yo establezco pacto de paz con Fines? ¿Qué hizo? Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel estaba relativamente bien, pero una vez más, unas madianitas, las hijas de esta gente, empiezan ellos a involucrarse con estas mujeres, empiezan a caer en pecado sexual y empiezan a caer en idolatría, porque eran cultos idolátricos en donde participaban, y ellos empiezan a postrarse ante un ídolo. Empiezan a postrarse, y el furor de Dios viene en contra del pueblo de Israel. Y Dios habla con Moisés y le dice: Moisés, mata todas las cabezas. Y empieza la mortandad. Moisés habla y dice: todos los que hicieron esto, empiecen a matarlos. Y empiezan a matar gente, a matar. Matan 20 y tantas mil personas. En ese tiempo que venía tanta mortandad, en medio de la situación que estaba pasando, viene un joven, o viene un hijo, dice un hijo de Israel, no sé si era joven, pero viene un hijo de Israel, viene una persona, un varón, y viene con una madianita y se la trae a sus hermanos. O sea, el descaro más grande que puede haber. Dios está castigando al pueblo de Israel por su pecado. Este taretas, no sé en qué estaba pensando, o qué sabía, o qué no sabía, o dónde estaba metido, pero este tonto estaba por allá con el pueblo cuando acá Dios estaba trayendo juicio en contra de ellos. Y este hombre va y agarra una y dice: se la voy a traer a mis hermanos, está muy guapa esta muchacha. Y se la trae, y Fines le da coraje. Dice la palabra de Dios que le entra un celo de Dios. O sea, ¿qué nos está pasando? ¿Cómo es posible que haya este pecado entre nosotros? Agarra una lanza y atraviesa a él y a la muchacha y los mata a los dos. Y dice Dios: se detiene la mortandad. En este momento se detiene totalmente la mortandad, ni un muerto más, porque Fines, el celo mío, el celo que él ha mostrado, el celo que él ha introducido en el pueblo al verlo a él dijo: qué real es que nosotros tenemos que valorar la grandeza y el amor de Dios. O sea, una sola persona, un solo acto, impacta a todo el pueblo de Israel y lo hace reconsiderar y decir: ¿cómo es posible? Recuerdo una reunión, estábamos varias personas, y un hermano dice: ¿por qué no decimos cada quien un texto bíblico que nos haya impactado en la vida? Cada quien dijo un texto bíblico. Y una persona dijo: a mí uno que me impacta mucho es que dice que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu de Dios nos anhela celosamente. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios busca ser amoroso, pero busca una exclusividad para Él. Amén, hermanos. O sea, Dios quiere que uno valore su amor. Dios quiere que uno valore lo que Él hace por nosotros, y no que lo despreciemos y vayamos tras otra cosa. Y Dios ve cómo el celo de Dios se muestra en Fines, y Fines lo da a ejemplificar a todo el pueblo de Israel. Reconsideran
Y Dios habla y dice: Fines, contigo estableceré mi pacto de paz, por cuanto tú introdujiste mi celo. La gente ahora entiende la seriedad de la relación conmigo. Tremendo de parte del Señor, Dios operando algo sobrenatural. Cuando Dios muestra esto, cuando Dios nos muestra que nuestra relación con Él es algo formal, serio, hay pasión realmente por Dios, o sea, no es algo meramente religioso, no es algo meramente ritualista, es: Señor, cada día, cada hora, tener comunión contigo. Tú me amas, yo te amo a ti, Señor. ¿Cuántos dicen eso? Esto es mi corazón. Por eso estamos aquí, amén, hermanos, porque buscamos de Dios, queremos que el shalom de Dios se establezca en nuestras vidas, y tenemos que comprender esa realidad. Regresamos a lo que el apóstol Pablo dice, y dice: con acción de gracias. Con acción de gracias quiere decir, tú entras en esta dimensión donde por nada estás afanoso, porque tú presentas tu petición delante de Dios y Él se encarga. Y Él se encarga, Él vela, Él se encarga de que esto se haga una realidad. Y viene la palabra con acción de gracias. Me lleva a otro pasaje. La palabra de Dios nos habla de una palabra, así como es shalom, hay otra palabra que se llama shalem. Y esta palabra es las ofrendas de paz. Ofrendas de paz. Y hoy te digo por qué lo tengo que mencionar. Una ofrenda de paz, nosotros podríamos pensar: bueno, es que me peleé con mi vecino, me peleé con mi compañero de trabajo, me peleé con X, ¿verdad? Y yo le traigo algo. O un joven, me peleé con mi novia, entonces le traes una ofrenda de paz, ¿verdad? Unos chocolates o le mandas flores, y piensa uno, pues quizá eso se refiere a ofrenda de paz. Bueno, cuando no entendíamos hubiéramos pensado que eso era, pero ahora que entendemos nos damos cuenta que no se refiere. Ofrenda de paz no es una ofrenda de reconciliación porque estábamos peleados Dios y yo y vengo a pedirle paz, sino es una ofrenda que yo entro en una dimensión de bienestar, de prosperidad, de salud. Y básicamente menciona que la ofrenda de paz puede ser por tres cosas. Número uno, por acción de gracias. Simplemente es: Dios, esta ofrenda es una ofrenda de shalom, una ofrenda porque yo reconozco que todo lo que soy, todo lo que tengo, todas mis bendiciones las he recibido de ti. Amén, hermano. Esto es algo sobrenatural. Y me llama la atención porque estamos en este mes en que en muchos lugares del mundo, en forma especial en Estados Unidos, hay una dedicación especial. Un pueblo que viene de Europa, de Inglaterra, y llega a la frontera noreste de Estados Unidos, y en medio de una situación tremenda de nieve y de ataques de los indios y de muchas situaciones, finalmente levantan una cosecha y dicen: tenemos que darle gracias a Dios por lo que levantamos. Y levanta una cosecha. Aún ellos invitan a los indios para que ellos también vivan la experiencia, y hay reuniones para darle gracias a Dios por su paz, por su amor, por la prosperidad, por lo que habían hecho. No sabían hasta dónde iba a trascender, que ese grupo de familias llegara a América y luego se levantara el país número uno como potencia económica del mundo. Ahora es otra cosa, pero se levantó. Y nosotros podemos ver cómo siembra uno ofrendas de paz, ofrendas de shalom, de prosperidad. Ahora, uno puede sembrar en base a lo que recogió, o debe de sembrar en base a lo que quiere recoger. A lo que quiere recoger, no en base a lo que sembró. Entonces Dios pone dos cosas que uno tiene que entender: qué es lo que tú quieres recoger. Y habla de ofrendas de paz. Y aquí en la palabra de Dios nos dice por acción de gracias. Quiere decir estoy agradecido. La segunda es lo que llama por votos. Quiere decir que simplemente yo le prometí algo a Dios. Dios, yo te quiero dar esto. Podemos ver, por ejemplo, Ana, una mujer que no tenía familia, ora a Dios y le dice: Dios, concédeme un hijo. Concédeme un hijo, Señor. Yo lo voy a criar
y yo te lo voy a entregar para tu servicio. Esta mujer hace una ofrenda de paz, o sea, de prosperidad, de bienestar, y ella le entrega a su hijo a Dios, y este niño crece y llega a ser el primer juez, vamos a decir, sobre todo Israel, Samuel. Y número 3, número 1 dije, acción de gracias. Número 2, votos. Y número 3, una ofrenda voluntaria. Señor, no tiene nada que ver con algo que me hayas dado ayer, antier o la semana pasada, y no tiene nada que ver con algo que yo te haya prometido, pero yo quiero mostrarte algo, Señor. Esto es como aquella mujer, hermana de Lázaro, que empieza a buscar en su casa y dice: mi hermana preparó una comida, mi hermano está atendiendo al Señor, yo quiero dar algo al Señor, yo quiero darle algo, yo quiero mostrarle mi agradecimiento. No se lo prometí, no es algo, pero yo quiero mostrarlo, es una cosa voluntaria. Empieza a buscar, encuentra el perfume de gran precio y lo vierte a los pies del Señor Jesús. Y nosotros encontramos en esta realidad la obra de parte de Dios, donde Él opera y entramos. ¿Por qué Dios hace paz, hace pacto con una persona? Porque es una persona que tiene pasión por Dios. Amén, hermano. Pasión por Dios. Y la pasión por Dios hace que Dios haga un pacto con nosotros, y el pacto con nosotros nos guarda. O sea, ¿en qué te guarda Dios? ¿En qué guarda tu vida? Lo guarda en paz, lo guarda en bienestar, lo guarda en prosperidad, lo guarda en salud, lo guarda en armonía. En eso guarda Dios, en el shalom de Dios. Imagínate tu propia vida, ya no nada más tú recibiendo el shalom de Dios, sino tú mismo siendo metido dentro del shalom de Dios. Todo lo que hagas prosperará. Todo lo que hagas prosperará, dice la palabra de Dios. Amén, hermano. Todo lo que uno haga, acción de gracias, ofrendas de paz, es lo que Dios quiere hacer, es lo que Dios quiere operar. Y nosotros tenemos que decir: Señor, yo quiero, bendito Dios, mostrarte mi amor. Yo quiero mostrarte, Señor, yo quiero esto. Yo quiero que aumente mi pasión por ti, Señor. Yo quiero ser una persona, Señor, que cada día te busque. ¿Cuántos buscamos de Dios? ¿Cuántos queremos más de Dios? Amén. Porque Dios está operando algo en nosotros, porque el día de mañana nosotros lo vamos a estar pasando más adelante. Más adelante, lo que Dios va operando más adelante a través de nuestra vida. No lecciones, no clases solamente, sino algo espiritual establecido en la persona, en el matrimonio, en la familia. Algo espiritual que uno dice verdaderamente. Yo pienso y digo, ¿cómo Dios? Y yo tengo que dar testimonio de mi propia vida, de mi propia familia, pero pienso en mi madre cuando ella queda viuda, embarazada, 3 hijos, y veo a lo largo de la historia y digo, ¿cómo es posible que esta señora, que llegó a tercero de primaria, haya terminado con tal abundancia en todos los sentidos? ¿Cómo es posible? ¿Porque era muy inteligente? ¿Porque es muy buena para los negocios? Pues posiblemente en parte, pero al igual que a Isaac, Dios le dice: tú siembra, yo soy el que va a levantar la cosecha. Y Dios te dice a ti, Dios me dice a mí: tú siembra, yo voy a levantar la cosecha, porque yo establezco un pacto de paz con tu vida. Pactos que trascienden a nuestros hijos, como dijimos la semana pasada. O sea, es lo que queremos, amén, hermano. Queremos que esto Dios diga, que Dios nos hable y nos diga: yo estoy estableciendo un pacto de paz contigo. Y es lo que Dios dice el día de hoy con tu persona. Dios habla a ti y te dice: yo establezco un pacto de paz con tu propia persona el día de hoy. Amén. Yo quiero que nos pongamos de pie. Esto es la palabra de Dios para tu vida. Que tú digas: Señor, yo quiero crecer en esto, yo quiero vivir, yo quiero, Señor, que tu shalom me guarde, que guarde mi hogar, que sea notorio, Padre, que sea transformado completamente en el nombre de Jesús. Que tu palabra, Señor, gobierne mi hogar, que tu presencia, Señor, se manifieste continuamente en mi hogar, que se note en lo que yo hablo, que se note en lo que yo pienso, que se note en lo que yo siento. Padre, en el nombre de Jesús, rompemos con todo espíritu de Madián, Señor. Atravesamos, Señor y Dios, todo aquello que viene a tratar de afectar nuestra relación contigo. Cierra tus ojos, pero ábrelos del Espíritu y mira a Dios y dile: Dios, el deseo de mi corazón es oír tu voz, entender que tú estás haciendo pacto de paz, de shalom con mi vida.
que tú estás operando en este momento. Y Dios, esta ha sido mi oración. Señor, esto es lo que yo deseo, Padre, que cada miembro de esta congregación, cada persona en lo individual, independientemente de la vida matrimonial o familiar, pero cada persona de esta congregación, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, sea cortado todo pasado negativo, toda cosa que sea dañina, Señor. Y yo declaro que se levanta una persona, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo, yo declaro, Señor, que la paz tuya reposa en cada uno de nosotros. Y bendito Dios, esa paz reposará en las casas y reposará en las familias y reposará en las generaciones. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, yo quiero que tú digas: Señor, al igual que Fines, yo deseo, Dios, yo deseo que el celo, bendito Dios, por tu amor, por tu deseo, el celo, Señor y Dios, la intensidad de relación contigo crezca dentro de mí, que crezca dentro de mí, que yo vea, Señor, la importancia que tú le das a la relación que tenemos. Y tú pases al frente y digas: Dios, mi oración es que mi pasión crezca. Quizá eres una persona que, como los discípulos, vive una situación de crisis, una situación de amenaza real, pero el día de hoy dice: Señor, shalom, shalom, he escuchado de ti, la paz la he escuchado de ti. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, se levanta una generación Fines, Padre, una generación como Fines, una generación, Señor, con pasión por ti. Esa es la oportunidad para que, si tú pecaste contra Dios, le digas: Dios, perdóname, pero el día de hoy yo atravieso, Señor y Dios, aquello que me hizo pecar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, y escucho tu voz que me dices: yo establezco pacto de paz contigo, de bienestar